Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases del curso de programación lógica y funcional. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que vamos a tener permitido de usar de Python para la cuestión de programación funcional. Algo que quiero aclarar, y creo que ya lo he mencionado en varios videos, es que el Python que vamos a ocupar ahorita no es que sea diferente al Python normal, sino que nos autocolocamos ciertas restricciones para poder comprender y trabajar con la programación funcional. Pero no significa que no se pueda realizar en el lenguaje otras construcciones u otros paradigmas. Simplemente es algo que hemos decidido para poder realmente comprender al 100, si le pudiéramos decir así, el cómo funciona el paradigma funcional. Bien, vamos a comenzar. Lo primero es de que tienen que tener ya Python instalado. Sugiero la versión 3.8. Si ha pasado mucho tiempo y están viendo este video en el futuro, porque ahorita estamos en 2020, pues probablemente tengan una versión más actualizada, en cuyo caso no importa, simplemente tengan la versión más estable actualizada. También pueden trabajarlo desde Anaconda, en la cual se vale usar la opción individual, el producto individual, que también funciona de manera gratuita. Si quieren o desean entender nada más el Python normal, pueden instalar Jupyter e Interactive Python, que les va a permitir realizar algunas cosas de cómo tener una consola interactiva mucho más amistosa. Si no, van a tener una consola normal de Python. Pero este es un extra, no es necesario tenerlo instalado. Bien, vamos a comenzar un poquito con cuestiones del lenguaje, y para eso voy a abrir una terminal. Bien, en Python es un lenguaje interpretado. Sale interpretado con algo de compilado porque tiene una máquina virtual, y también sale bytecode, pero en general es interpretado, aunque también se puede compilar. Hay compiladores para Python, pero por lo menos la versión oficial, lo que llamamos la CPython, escrito así, que es la especificación propiamente de Python de la misma fundación, pero en lenguaje C, funciona de manera interpretada. Ahora, también solo como dato, hay otras interpretaciones. Por ejemplo, tenemos IronPython para .NET, porque sí, también se puede tener Python en .NET. Pueden tener Jython, que de nuevo también podremos tener Python, pero bajo Java. El único inconveniente que yo tengo personalmente con Jython es que solo trabaja con la versión 2.7. No hay una implementación hasta la fecha de la versión 3. Ese es el único problema. Pero pues, es utilizable. En el caso de IronPython, curiosamente creo que también nada más está estancado en la 2.7. Déjenme checar. Sí, parece que no hay soporte para la versión 3. Muchas de las cosas que vamos a realizar se pueden realizar en Python 2, aunque se sugiere, sobre todo por ciertos elementos del lenguaje, siempre utilizar Python 3. Sea como fuese, vamos a entrar al intérprete normal. Ahí lo coloqué simplemente esto para que tengan una idea de que existe la implementación de CPython, que es la original. Tenemos una en .NET y una en Java, que es la Jython. Para entrar a una consola, simplemente si está dado de alta correctamente el lenguaje de programación en su sistema, pueden colocar Python. Si lo instalaron con Anaconda, pueden abrir Spider, y del lado derecho en la parte de abajo hay una terminal interactiva, también lo pueden ocupar desde ahí. En Windows debería de aparecer en el menú de inicio un enlace directo a Python que les va a abrir una consola similar a esta. Ahora, notaron que ahorita se abrió la versión de Python 2.7, y eso es porque en mi sistema están las dos versiones. Tengo la de Python 2 y tengo la de Python 3. Segundo. Ahí está. Python 3.8.5. Cualquiera de las dos funciona perfectamente. En mi caso, pues son versiones para Linux. Ahora,
comencemos con lo más básico. Variables en Python, aunque hipotéticamente no le deberíamos decir tanto variables, sino más bien como átomos en el entorno de programación funcional. Una variable en Python simplemente es un identificador al cual le asignamos un valor. Python es un lenguaje de tipado dinámico. Eso significa que las variables toman los tipos del dato que se le haya asignado. Por ejemplo, si yo coloco a es igual a 1, inmediatamente a tiene el valor de 1. Y si yo quiero saber qué tipo es, type a, me dice que es de la clase entero, en este caso un número entero. Si yo pongo a es igual a 1.0 y luego digo que type a, me va a decir que es de la clase flotante, porque yo le di un punto decimal. Entonces en Python simplemente tenemos que colocar la variable y lo que queremos guardar en ella. Puedo tener, por ejemplo, cat va a ser igual a hola. Y ahí tenemos que es la cadena con el hola. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos cómo asignar a una variable. Asigné un número entero, un número flotante y una cadena. ¿Es la única manera de colocar cadenas? No, la realidad es que también lo podemos colocar con comillas simples. Y ahí tenemos una cadena con comillas simples. Pero también puedo usar la triple comilla doble. Esta es una línea pero muy larga y debe estar en triple comilla doble. La triple comilla doble o también llamada cadena de documentación la utilizamos específicamente cuando vamos a colocar cadenas muy largas, pero regularmente no en variables, sino más bien como usarlo, como su nombre lo dice, para documentación como comentario. Ya que en Python se permite el comentario con el sharp, soy un comment, pero si quisiéramos un comentario largo, tendríamos que usar la triple comilla doble. Por cierto, para ver el contenido de cat, pues nada más colocamos el nombre de la variable. Otro uso de cat podría ser así. Tengo una triple comilla doble y vamos a escribir un texto. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Este es un fragmento de un poema de Pablo Neruda. Y se va a terminar hasta que coloque la triple comilla doble. Y ya está. Esa es una ventaja de usar la triple comilla doble. Puedo escribir mucho y lo puedo usar como comentario. Bien, hasta aquí hemos visto cadenas, hemos visto números enteros y hemos visto números flotantes. Vamos a ver algunas operaciones con las variables. Por ejemplo, voy a asignarle a la variable am el 1 y a la variable b voy a asignar el 2.0. Ahora, c va a ser igual a más b. La suma de dos números, un número entero y un número flotante, tiene como resultado un número flotante. Regularmente cuando ustedes metan un número flotante contra cualquier número entero, van a terminar con un número flotante sí o sí. Ahora, ¿qué pasa si los multiplicamos? De nuevo tenemos un número flotante. Y si los dividimos, pues con mayor razón. Ahora, en Python también se permite elevar un elemento o un número. Por ejemplo, yo quiero, tenemos que la b, vamos a convertir la b
en un entero. Para convertirlo en entero, simplemente mandar llamar de constructor de enteros con parámetros lo que quiera construir en entero, y ahora es un entero. Entonces yo digo que b yo quiero elevado al cuadrado, me da 4. Quiero que eso lo guardes en d. Y ya está. Ahora he usado letras mayúsculas, pero también podría tener una variable minúscula. ¿Y qué pasa si yo multiplico una cadena? Pues se repite la cantidad de veces que sea necesario. Ojo, eso no aplica para una suma, porque ahí tendría un error. Yo no puedo sumar el 3 con una cadena. Pero ahí podrían ver un problema y dices, bueno, pero ¿y si yo quiero convertir a cadena un valor o una variable para poderlo concatenar con otra, ¿cómo lo haría? Pues en ese sentido tendrías que usar constructor de cadenas str y ahora sí se puede concatenar. Aplica también para variables. Tengo por ejemplo la variable, la tengo con entero, la d, y ya está. ¿Qué otro operador me falta? También tenemos el módulo, que entonces podríamos yo tener que 6 módulo de 3, pues nos va a dar 0 porque es el residuo. Y pues ya vimos que obviamente tenemos la división. La división regularmente va a retornar un número flotante sí o sí, no importa que los operadores sean números enteros. Entonces ya tenemos elevar, tenemos multiplicar, tenemos dividir, suma, resta. Algunas cosas se pueden aplicar para algunos tipos de datos, por ejemplo la cadena la podemos multiplicar. ¿Qué otra cosa más de lo más básico? Bien, parece que de variables no tendríamos mucho más que decir por ahora. Vamos a ver algunos tipos de datos interesantes. Los tipos de datos que hemos visto pues son los primitivos o clásicos. Tenemos propiamente el entero, tenemos el flotante, tenemos las cadenas. Ojo, en Python no existe caracteres. Todos son cadenas, entonces no hay una variable específica para un solo carácter. Es una cadena que tiene longitud de una sola letra. Veamos algún otro tipo que pudiera ser interesante. Vamos con los booleanos. Y voy a decir que A es igual a true. Voy a decir que B es igual a false. Si yo tengo que A es verdadero y B es igual a falso. Si yo tengo A and B, que voy a retornar falso, porque estoy ocupando un operador AND. Si yo pongo un operador OR, voy a decir verdadero, propiamente porque, final de cuentas, ahí lo que estoy haciendo es evaluar si es uno verdadero o el otro. Cualquiera con que uno sea verdadero funciona. Pero yo también puedo negar una expresión completa. Y lo que era verdadero ahora es falso. Pero también puedo negar solamente uno de los elementos. Mucho cuidado con esto. Porque si se fijan ahí, ¿qué pasó? Yo estoy negando el valor de A primero, que era verdadero, pasó a ser falso. Yo tengo falso o falso. Me va a dar un falso. No es lo mismo colocarlo así que colocarlo de este modo. Bueno, que para este caso específico sí me da el mismo resultado, pero no tiene la misma connotación. Yo puedo colocar el not aquí. Y ahí tenemos una peculiaridad, ¿sale? Entonces también tienen que abordar esa situación. Las variables pueden tomar valores de verdadero o falso. Y esto es interesante porque con algunas sentencias de control nos va a permitir tener un mejor flujo de la información. Y ahí ya tenemos a los booleanos. Y ya vimos algunas de las operaciones básicas, el AND, el NOT y el OR. También hay un XOR, pero se lo dejaremos para otras cosas. Bien, vamos con algunos tipos compuestos, pero que son muy importantes. Python, uno de los tipos más importantes y que vamos a ocupar hasta el hartazgo es la lista. Una lista, voy a colocarle L,
es un conjunto de datos que pueden o no tener relación, simplemente especificados como si fuera un arreglo en otros lenguajes. Yo aquí tengo una lista que tiene los números 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 10. Yo puedo acceder a algunas posiciones de la lista, por ejemplo la posición 0 que me trae el primer elemento, y podría iterar hacia la 1 y la 2, etc. Pero aquí hay un gran problema. En programación funcional está terminalmente prohibido que hagan referencia a una posición que no sea la 0. ¿Sale? Es decir, para todo la única posición que pueden ocupar es la 0. No se vale colocar posición 1, no se vale posición 2. Si ustedes lo hacen, ya no es funcional. Cuando lleguemos a la parte de procesamiento de listas con funciones, se darán cuenta del por qué. Pero esto es porque de manera general los lenguajes funcionales no incluyen, al menos los primeros o los más puros, funciones para acceder a cada una de las posiciones de una lista. Solo a la primera. Y ustedes se podrían preguntar, y bueno, ¿cómo trabajamos con todos los demás elementos? Ya veremos algunos ejemplos. Pero, spoiler, otra cosa que sí está permitida con las listas es obtener el resto de la lista. ¿Y a qué me refiero? Si yo coloco lo siguiente, quiero que noten que de mi lista que tenía 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 10, ahora me trae la lista con 2, 3, 5, 7, 8 y 10. Es decir, me trae todos los elementos de la lista excepto el primero. El operador 2 puntos, el operador slice, que es como rebanar en este caso, significa que ustedes van a tomar una lista y a partir de la posición que ustedes le coloquen va a rebanar. Podrían colocar otra posición, por ejemplo el 2, pero de nuevo, como limitante para la programación funcional, solo vamos a poder utilizar la posición 1 como punto de corte y siempre la vamos a ocupar para obtener el resto de la lista. Así que si ustedes quieren obtener el frente de una lista, va a ser igual a L posición 0. Y si ustedes quieren obtener el resto o la cola de la lista, van a colocar L posición 1, 2 puntos. Así cuando ustedes coloquen frente, tenemos al número 1. Y cuando ustedes coloquen cola, tenemos propiamente el resto de la lista. Esto, repito, es esencial en cuestión de programación funcional. Bien, ya tenemos un par de las operaciones básicas de la lista. Otra cosa bien importante, ya que puse números enteros, pero nada me impide que mi lista tenga otras cosas que no sean números enteros. Por ejemplo, 1, 2, 3, luego 1.0, luego 1.89, luego una lista vacía, luego una lista con el número 1 y ahí están todos los elementos. Las listas en Python pueden soportar cualquier cantidad de elementos y de diferentes tipos. Bueno, eso de cualquier cantidad también depende de la memoria RAM que tengan disponible. Otra cosa es que ustedes pueden sumar dos listas. Yo puedo tener que L va a ser igual a la lista con 1 más la lista con 9 y 7. Y tengo en L pues la lista con 1, 9 y 7. Ojo, siempre se van a colocar dentro de la lista en el orden que se haya colocado la suma. E incluso podríamos multiplicar esta por 2 y van a ver que el segundo elemento de la lista, que es el segundo elemento, fue multiplicado 2 veces, haciendo que se repitiera 2 veces. Entonces también tienen que tener en cuenta este tipo de transformaciones. El orden sí importa.
Y ahí está. Bien, ya vimos un poquito de cómo sumar listas propiamente. ¿Qué más nos falta? Ya vimos los básicos, las variables básicas. Ya vimos listas. Bien. Vamos a algunas sentencias de control. Para eso voy a necesitar crear un archivo de código fuente. Todo esto que coloqué fue simplemente directamente en la terminal interactiva de Python, pero también puedo escribir mi programa obviamente en un archivo. Entonces este va a ser inicial.py. Regularmente usamos la extensión .py para denotar que es un archivo de Python. Y vamos a hablar de otros conceptos que también son importantes en Python. Primera super sugerencia, no importa qué editor de texto utilicen, no pasa nada, pero algo sí tienen que tener muy en cuenta. Y es que tienen que mostrar las sangrías y de preferencia los espacios en blanco. Y esto ustedes se preguntarán para qué. Python está diseñado para el escribir código elegante a través de un sistema que se llama sistema pythónico o estilo pythónico, que es una reinterpretación de muchos paradigmas pero a su manera de Python. Y eso significa que se tienen que escribir de cierta manera el código. Una de ellas es que en Python no hay bloques de llaves, ni begins ni ends. Lo que hay es un sistema basado en sangrado o indentación. Por ejemplo, vamos a ver la instrucción if. Vamos a colocar que A va a ser igual a true, B es igual a false, y yo voy a colocar si A o B. Para indicar que va a venir un nuevo bloque de código, tengo que colocar 2 puntos y doy un salto de línea. Van a notar que mi entorno de desarrollo ya me puso una tabulación. Regularmente yo uso tabs, hay gente que utiliza espacios. No importa. Lo que sí importa es que manejen un sangrado. Es decir, el nivel de tabulaciones o el nivel de espacios que ustedes coloquen denota cuál es el bloque de código. Así, por ejemplo, yo aquí estoy diciendo que si A o B yo quiero imprimir, es verdadero. Y a ver, aquí hay dos maneras de ejecutar el programa. Algunos, si tienen su ID, simplemente se van a ejecutar y sería más que suficiente. En Spider también tiene su botoncito de play con el cual lo ejecuta. Pero si nada más instalaron directamente en Windows o nada más tienen el Python instalado, también se puede ejecutar desde la consola. Si están en el símbolo del sistema, pongan en la si están en Windows, pongan en la línea de barra de direcciones MD y les va a abrir un símbolo de sistema donde ustedes estén. Y si instalaron correctamente Python y ya lo dieron de alta, van a poder ejecutar la línea de comandos, la cual simplemente es la siguiente. Voy a limpiar, voy a colocar Python 3, ustedes pueden colocar simplemente Python y el nombre de su archivo. En mi caso yo estoy todavía en otra carpeta, segundo, ahí está, y ejecutar Python 3 inicial y me aparece el mensaje que dice que es verdadero, haciendo que esto se cumpla. Entonces el bloque aquí me dice que es correcto. Ahora, mucho cuidado. Yo podría colocar una segunda instrucción. Voy a decir que no me diga fin del programa. Para variar, vamos a usar la otra comilla. Y aquí voy a cometer un error que muchos al iniciar cometen. Pero a mí se me olvida y pongo 4 espacios. Está al mismo nivel, así que debería funcionar. Si ustedes hacen esto, va a marcar ese error. Que si lo traducen del inglés dice que
que tiene un error de indentación y que no machea, no concuerda el nivel de indentación correctamente. Puede ser que hayas mezclado espacios o tabs. Entonces en ese caso tenemos que asegurarnos que si van con espacios son puros espacios, si van con tabs son puras tabs. Lo volvemos a ejecutar del programa. Otro error, se me fue una tabulación de más. ¿Qué va a pasar? Este error, que no se esperaba una indentación. Entonces ya saben los dos errores más comunes que pueden llegar a tener. Tienen que respetar el nivel de indentación. Bien, ahí estamos viendo el if. Pero resulta que en Python el falso es bastante divertido. ¿Qué me refiero con divertido? La definición más o menos de verdadero es todo lo que no sea falso. Entonces la pregunta es ¿qué es falso? Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué está haciendo ese tipo de cuestionamientos? Pues falso es falso y ya. Sí, pero no. En Python las cosas son un poco más complejas y a la vez un poco más fáciles en ciertos entornos. Por ejemplo, tengo una lista y esta lista va a estar vacía. Si yo evalúo a la lista, ¿qué podría colocar aquí? Print entró al if o else print entró al else. ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Entrará o dirá el mensaje entró al if o dirá el mensaje entró al else? Bien, vamos a sacarnos de dudas. ¡Tarán! Entró al else. Resulta que en Python una lista vacía se interpreta como falso. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Me dicen, ok, bueno, ya sabemos que la lista, pero ¿nada más es la única? En realidad no. Lo mismo sucede con cadena vacía. Vamos a cambiar de... Lo vuelvo a ejecutar, va a decir 2 veces entró al else, porque cadena vacía también aplica. ¿Y qué pasa con otros elementos? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con el 0? Tenemos 3 else, entró el else, que significa que 0 también es identificado como falso. Y esto es algo que deben de tener muy en cuenta porque puede causar ciertas situaciones complejas. Ahora, siguiendo aquí por la línea de los booleanos, puedo hacer también lo siguiente. C va a ser igual a por B. Recordemos que A es verdadero y que B es falso. Entonces en C va a tener, en ese sentido, el valor de verdadero. Yo puedo colocar un if y simplemente la letra C. Puedo colocar print es igual. Y vemos que también funciona. Yo puedo usar una variable booleana para pasarla dentro de un if. Entonces ya aprendimos que el if también nos funciona para evaluar la falsedad o qué tan vacío está un elemento. Ojo, ¿qué pasa si ustedes le colocan un 1? Pues ya no va a entrar en este. Porque retomemos que en Python todo lo que no sea falso es verdadero. Es una definición interesante, pero causa algunas confusiones en algunos momentos. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer en Python con el if? También podemos tener lo siguiente.
Puedo tener un else. Pero ¿qué pasa si yo quiero un elif? Se coloca así. En lugar de colocar un else if, es un elif. Esa es la instrucción correcta. Y se supone que esto jamás va a pasar. ¿Sale? Pueden tener cuantos elif ustedes quieran, pero van esta sintaxis. Noten que en el else y en el elif también van los dos puntos, para que lo tengan en cuenta. En Python no existe la instrucción switch, así que olvídense de ella, no la vamos a ocupar. Y ciclos, no ocupamos ciclos en programación funcional. Si existen en Python, claro que sí. Tal vez para algunos detalles específicos de programación funcional les dejaré usar algunos ciclos, pero en Python orientado a funcional no hay ciclos, no se vale usarlos. ¿Y eso qué significa? Bueno, que si ustedes tienen que iterar cualquier cosa, tienen que usar única y exclusivamente recursividad. Programación funcional está muy ligada a la recursividad y es el único método para recorrer elementos o iterar elementos, para que también lo tengan en cuenta. Pero bueno, ahí yo ya dije, bueno, vamos a tener que usar recursividad, y entonces para hacer recursividad necesitamos poder definir funciones. Python hay funciones nombradas y hay funciones anónimas. Vamos a ver las dos, pero para esta ocasión nos vamos a concentrar únicamente en las funciones nombradas. Ya llegando al tema de funciones lambda, trabajaremos con las funciones anónimas. Entonces, primero, una función de una sola línea. Vamos a crear la función identidad. La función identidad es la que toma un elemento y me retorna ese mismo elemento. Un retorno. Déjenme ver si está bien. Creo que me falta aquí el 2 puntos. Creo que sí. Voy a ejecutarlo nada más para ver que no tenga error de sintaxis. No. Posteriormente podemos imprimir su valor. Voy a colocar aquí el 15. Entonces, ¿qué es lo que me debe de imprimir? El número 15. Y ahí está. ¿Por qué? Porque la función identidad, todo lo que yo le mando es lo que va a retornar. Sale. Esa es la primera manera de escribir una función. La segunda es una función de varias líneas. Def función funciona. Y le colocamos la variable a y la variable b. Puedo contener cuantos parámetros crea yo necesario. Entonces en esta voy a escribir que, por ejemplo, voy a hacer que c va a ser igual a a por b por b, y voy a retornar a b elevado al cuadrado, perdón, a c elevado al cuadrado. Y me va a faltar hacer un poco de código. Voy a colocar que z es igual a funciona de 2 con 3. 3 por 2 son 6. 6 al cuadrado son 36. Y vamos a imprimir a z. Y ahí está. Entonces ya tenemos las funciones. ¿Qué más me falta de lo básico? Tenemos variables, ya tenemos listas, ya tenemos el if, ya tenemos funciones. Ya, cierto. En Python también se permite un tipo de funciones interesantes. Ya se lo va a colocar intercambiar. Y va a recibir como parámetros a, b. Y me va a retornar un return b, a. ¿Qué es lo que hace esta función? Toma dos valores en un orden y te los va a devolver en orden inverso. Pero
¿Cómo funciona ese retorno? En Python se permite retornar más de un valor en un tipo de dato llamado tupla. Ahorita les explico más o menos qué es una tupla, pero básicamente es lo mismo que una lista con una gran diferencia. Ahorita vamos a ver. Entonces yo puedo tener que x, y va a ser igual a intercambiar 2 y 3. Luego voy a volver a intercambiar para que se vea x, y. Entonces la primera vez le mando 3 y 2, por lo tanto x tiene que guardar el 2 y y va a tener que guardar el 3. Entonces tenemos 2 y 3. Luego lo intercambiamos y vamos a tener que ahora 3 vale x y luego y vale 2. Va a quedar básicamente como estaba. Y vamos a imprimir x, y. Vamos a ver si es cierto. 3, 2. Y ahí está. Entonces en Python se permite retornar funciones, se permite retornar más de un valor en el cuerpo de la función, o en el retorno en este caso. ¿Qué es una tupla? Una tupla es muy parecido a una lista. Voy a pasarme otra vez a la consola para que chequen la diferencia. Una tupla, yo puedo tener una tupla con 1, 2. Y ahí tenemos la tupla. Puedo definir otra tupla que sea 3, 4. Y A y B son tuplas. También puedo acceder a ellas con la posición 0. Pero para acceder a la posición si usamos corchetes, ojo, tengan mucho cuidado en eso. Y también puedo sumar tuplas entre ellas. Me da una tupla más grande. Bien, ¿cuál es la principal diferencia entre una tupla y una lista? Las listas son mutables y las tuplas son inmutables. ¿Qué quiero decir con eso? Que las listas sí se pueden modificar. Yo puedo tener una lista L 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, con esos valores, y yo puedo decir que L posición 0 quiero que valga 10. Me faltó el igual. Y ahí notamos que ahora en lugar del 1 tenemos el 10. ¿Y qué pasa con la tupla? Una tupla T 2, 3, 4 y 5. Si yo le digo que T posición 0 va a ser igual a 10, me dice que no puedo, porque las tuplas no se pueden modificar. Una vez que son creadas, ya no se pueden modificar bajo ninguna circunstancia. Entonces esas son las diferencias entre listas y tuplas. Todos los operadores de lista se pueden ocupar en tuplas siempre y cuando no los modifiquen. Bien, vamos a regresar a nuestro código acá. Tenemos variables, tenemos funciones, tenemos el if y creo que nada más. Esto es lo básico que necesitamos saber para hacer programación funcional con Python. Bien, hasta aquí le dejamos porque también se hizo el video muy pero muy largo. Sin más por el momento, hasta luego.